Muy bien, mis amados, vamos a continuar con nuestro estudio de las parábolas del Señor Jesucristo. Para esta oportunidad vamos a estudiar la parábola del sembrador, que la encontramos registrada en el libro de Marcos, a la altura del capítulo 4, de los versos 1 al 20. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado ¿Qué tipo de terreno somos? En esta parábola encontramos una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Jesús comienza a hacer un cambio en su ministerio, dado a que el Señor ha venido predicando, ha venido enseñando, y la reacción de las personas que lo venían escuchando fue una reacción negativa. Ustedes recordarán que los religiosos y los fariseos de esa época, inclusive habían personas muy cercanas, siempre, tuvieron el privilegio de poder tener al Señor Jesucristo y que tendría que haberlo aprovechado al máximo. Estaba Jesús con ellos, Jesús les estaba enseñando, estaban viendo milagros. Jesús acaba de hacer una serie de milagros en medio de ellos, pero ellos no reconocían, a pesar que el Mesías estaba con ellos no lo reconocían. Al contrario, parecía que lo estaban como menospreciando, no le estaban dando el valor. Ellos, de una forma deliberada, comenzaron a rehusar el mensaje, como que las credenciales del Señor Jesucristo como el Mesías lo rechazaron, hasta el punto que cosas que el Señor estaba haciendo comenzaron a dársele crédito a Beelzebú, a Satanás, que es lo que se registra en el contexto de Marcos capítulo 3, verso 22. Aún viendo los milagros de Jesús, no reconocieron los milagros y al contrario decían que es una obra de Satanás. Y en ese contexto que el Señor está en ese momento histórico, la actitud de los líderes, la actitud de los religiosos del pueblo de Israel había llegado a tal punto que ni siquiera tenían ni contemplaban la posibilidad de un arrepentimiento. Pero escúcheme, no todos habían reaccionado de la misma manera. Había un grupo de personas que habían sido tocadas por el Señor Jesucristo. Unas personas que el mensaje que Jesús predicaba estaba haciendo sentido en sus vidas y ellos comenzaron a seguir al Señor Jesucristo. Obviamente, dentro de esas multitudes que ustedes saben que Jesús estaba predicando, muchos de ellos lo estaban haciendo de corazón. Muchos de ellos verdaderamente habían entregado su vida a Jesús y querían ser seguidores de Jesús, querían ser discípulos de Jesús. Pero había un grupo de personas también que estaban ahí en esas multitudes, que estaban ahí porque esperaban que Jesús les sanara. O seguramente tenían algún interés en particular, algún interés material, pero sin embargo habían aquí dentro de ese grupo unos que se constituían como discípulos, que escuchaban la palabra de Dios y que aceptaban a Jesús como su autoridad. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versos 10 y 11, y vamos a ver cómo comienza esta historia. Estamos en el contexto de lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Dice la Escritura que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, es decir, habían sus discípulos, sus 12, pero habían otro grupo de personas que estaban cerca de él. Dice que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Escuchen eso. El Señor Jesucristo llega al momento de una situación donde Jesús forma, como dos grupos, que lo vemos aquí en este pasaje de la Biblia, bien diferenciados. Un grupo eran los que estaban cerca de él, estaban con los 12 y eran personas que estaban con él. Donde el Señor les dice que les va a declarar lo que es el ministerio, o el misterio mejor, del reino de Dios. Y el Señor dice: se los voy a ilustrar por medio de parábolas. En otras palabras le está diciendo: les voy a dar a conocer el reino de Dios y la manera como les voy a enseñar, les voy a dar a conocer el reino de Dios es a través de parábolas. Pero había otro grupo de personas, los que estaban fuera de las parábolas, no iban a entender esto, lo que dicen aquí en el libro de Marcos capítulo 4, verso 11, no eran discípulos, no estaban abiertos a entender y menos a obedecer lo que el Señor les decía. Menos iban a reconocer al Señor Jesucristo como su Señor, no reconocieran el señorío del Señor Jesucristo. Ahora, no es que el Señor colocara un grupo fuera y otro grupo los colocara adentro, y como que Él fuera selectivo y que estos como que me caen bien, vengan para acá, y ustedes me caen mal, vayan para allá. No. El Señor Jesucristo siempre, y digamos que la misma forma se ve hoy en día, a todos les da la palabra para que todos podamos entrar y podamos conocer las bendiciones de Dios. Pero si hay una persona que se quede fuera, es porque Él quiere quedarse fuera. No porque Jesús cierre la puerta, no porque Jesús sea excluyente, no.
Lo que pasa es que hay personas que endurecen su corazón, que es lo que vamos a estar estudiando, y por esa razón cuando viene el mensaje no lo reciben, no lo aceptan o no lo entienden. No lo entienden. Jesús está hablando por parábolas. Dijimos la semana anterior el término de parábola. Este es un vocablo que proviene de un término griego que quiere decir colocado al lado de. Es decir, el Señor, con el propósito de hacer una comparación, entonces coloca cosas para dar una ilustración. Tal era el ejemplo que usaba Jesús, que tomaba historias de la humanidad que ilustraban una lección siempre espiritual, cosas de la cotidianidad, de lo que estaba en el contorno, para que los discípulos que habían creído en el Señor, que lo estaban siguiendo, pudieran entender las cosas del reino con mucha facilidad. Ahora, este uso de parábolas no es que Jesús hubiera sido el primero en colocarlas, no. Vemos en el Antiguo Testamento un ejemplo que es muy claro, que es la historia de Natán. Ustedes recordarán Natán con David, cuando Natán, que es un profeta, habla con David y le está hablando en parábolas. Le está hablando de una corderita cuando deshizo de una forma traicionera. Ustedes recuerdan David cómo traicionó a Urías el Eteo y tomó la esposa Betsabé, y Natán utiliza una parábola para darle este ejemplo a David. ¿Cómo le parece que un hombre que tenía muy adinerado, que tenía una hacienda muy grande, que tenía mucho ganado, muchas ovejas, tiene una visita y entonces ve la casa del vecino que tenía una sola corderita, un solo corderito, y va y toma ese corderito para hacer una cena para un invitado que tenía? David, ¿usted qué opina de esa persona? Y David dice, no, es una persona realmente sin escrúpulos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué no tomaba una ovejita que él tenía y podía disponer de ella? ¿Por qué tiene que tomar una ovejita, una corderita del vecino, que es la única que él tiene? Es una persona que realmente merece ser castigada. Y le está hablando por parábolas para decirle, ese hombre eres tú. Pudiendo gozar de cualquier persona, teniendo toda la autoridad, tú prefieres haberle quitado la mujer a Urías, que era su esposa. Entonces él está hablando a través, esa es una forma, un ejemplo, como en el Antiguo Testamento se hablaba por parábolas. Ahora, una vez nosotros entendemos esto, podemos comprender por qué el Señor habló con parábolas. ¿Cuál era el propósito que Jesús tenía de emplear las parábolas? Y es lo que vamos a estar mirando. Las parábolas, entonces, aquí Jesús quiere hacer una especie como de criba. Criba quiere decir como un sedazo, un colador. Él estaba haciendo como una especie de selección. Repito, no porque él la quisiera hacer, sino porque el mensaje va seleccionando a las personas. Hay personas que al escuchar el mensaje se identifican y quieren apegarse más a las cosas de Dios y quieren seguir el ejemplo de Jesús. Como hay otras personas que endurecen su corazón y entonces el mensaje como que va filtrando a las personas. Las personas que son incrédulas a Jesús, a la palabra de Jesús, no van a poder entender este tipo de mensajes que son de una forma muy sencilla, que es lo que el Señor quiere mostrar, porque no tienen ningún sentido espiritual, porque no quieren verdaderamente cambiar sus vidas. Ellos quieren permanecer en oscuridad, y por más que se les hable un mensaje de una manera clara, ellos no lo van a entender. ¿Por qué pasa esto? En ese mismo tiempo, cuando Jesús estaba hablando en parábolas, también estaba manifestando, si nosotros notamos eso, está manifestando un juicio. Es decir, un grupo de personas que creen en el Señor, que aceptan el mensaje de Jesús, quieren ser seguidores de Jesús, quieren hacer cambios en su vida, reciben la palabra, la toman para sí y comienzan a cambiar, pero también hay un grupo de personas que definitivamente endurecen su corazón, y por cuanto endurecen su corazón, entonces viene un juicio para ellos. Hay un pasaje que es un poco duro, que está en Isaías capítulo 6, verso 9 y 10, dice, permítame por favor lo leo en favor de ustedes, Isaías capítulo 6, a partir del verso 9, dice la escritura, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Aquí el Señor está lanzando un juicio a aquellas personas que definitivamente se cierran a las cosas de Dios, pues no hay otra salvación, no hay otro camino. Aquellos que no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, ellos no van a tener ninguna respuesta más adelante, no va a haber ninguna salida para ellos. Dice el versículo 11 de Marcos capítulo 4, versos 11 y 12,
refiriéndose a esto, que es la sombra que está hablando Isaías 750 años, casi 800 años antes, ahora está hablando, el apóstol Marcos está diciendo lo siguiente. Él contestó: a ustedes les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. ¿Cuál escritura? La que hemos leído en Isaías. Cuando ellos vean lo que hago, no aprendan nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverán a mí y serán perdonados. Estas personas definitivamente endurecen su corazón, que se cierran a las cosas de Dios, que tú le predicas de las cosas de Dios y dicen, no, yo me quedo con mi religión, no, yo me quedo con yo estoy bien así, yo no necesito de Dios. Bueno, pues su corazón se va a endurecer y para ellos viene una condenación, para ellos viene un juicio, que es lo que el Señor está hablando aquí. Y no olvidemos que tanto en la época de Isaías como en la época de Jesús, los dos pasajes que hemos leído, el pueblo había rechazado a Dios, a pesar de ver múltiples evidencias, a pesar de haber recibido milagros, a pesar de haber visto lo que Jesús hacía en el pueblo, las cosas que Dios hacía, ellos cerraron su corazón. Eso mismo sucede hoy en día. La gente escucha hablar de Jesús, la gente sabe que Jesús puede sanar su vida, sabe que Jesús puede perdonar sus pecados, pero prefieren seguir viviendo así. Entonces, este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que nosotros que hemos estado aquí en la sala, que hemos venido caminando con las cosas de Dios, debemos entender que nosotros no podemos rechazar a Jesús. Y la gente quiere rechazar a Jesús. La gente quiere como que no vivir como Dios manda. La gente no quiere obedecer el mensaje de Dios, pero sí están esperando que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les abra puertas, que Dios los socorra, que Dios les apareje todo lo que necesitan. Pero ellos no quieren abrir su corazón para Jesús. Jesús es el maestro de maestros. Y a mí me impacta la forma como Jesús enseñaba, porque lo hacía de una forma tan sencilla que cualquier persona lo podía entender. Aún los niños podían entender el mensaje de Jesús. Jesús sacaba las ilustraciones de la vida cotidiana y su forma de hablar era tan sencilla que cualquier persona, así no tuviera preparación, así no tuviera alguna formación intelectual, podía entender. Esa misma forma de Jesús en esa época es la misma forma que tiene hoy en día. Hoy, después de 20 siglos, sus ilustraciones, sus enseñanzas, todo lo que él, cuando nosotros leemos la Biblia, todo lo que Él nos muestra, lo podemos entender de una forma muy fácil y muy sencilla. Vamos a entrar entonces a revisar la parábola del sembrador. Pero para esto necesitamos preguntarnos nosotros, seguramente a esta altura tú ya tienes claro qué tipo de terreno eres. Pero sin embargo, vamos a estudiar la Biblia para que el Señor nos muestre, nos indique los tipos de terreno. Acompáñenme ahí a Marcos, por favor, capítulo 4, verso 13. Y vamos a mirar esta historia, que es una historia apasionante, una historia que realmente habla mucho a nuestra vida. Y estamos hablando entonces de la parábola del sembrador. Esta parábola dije inicialmente que es la parábola de parábolas. Es la parábola que arroja, digamos, iluminación o arroja luz a todas las demás parábolas. Esta parábola encabeza toda la serie de parábolas que el Señor Jesucristo enseñó. Y la encontramos en los 3 evangelios que se conocen como sinópticos. Estos evangelios sinópticos quiere decir que es la misma enseñanza con versiones diferentes, pero hablando sobre el mismo tema. Son mensajes paralelos. Cuando tú tomas los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, tú vas a encontrar que esta parábola aparece en esos evangelios, pero que en cada uno va dando un ingrediente que ayuda a edificar este mensaje. Dice el versículo 13 de Marcos 4, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y en la Nueva Traducción Viviente dice Jesús: luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Por eso prestemos muchísima atención, porque si nosotros entendemos esta parábola, vamos a poder entender las otras. Si una persona no entiende esta parábola, según lo que nos dice la Biblia, le va a ser muy difícil entender las otras parábolas. La parábola ilustra de una manera cómo es que los hombres, cómo es que las diferentes personas reciben la predicación del reino. Y explica la necesidad de tener un buen oído, una buena disposición, una actitud correcta para escuchar la palabra de Dios, con un corazón humilde
y con los deseos de saber la verdad, pero no solamente de saberla, sino de obedecerla. Aquí es donde marcamos una gran diferencia, mis amados. Presten mucha atención. La disposición que tú y yo tengamos para escuchar la palabra de Dios, el corazón humilde que nosotros tengamos, el deseo de saber la verdad, no por saber ni por llenarnos de conocimiento, sino de saber la verdad para obedecerla. Aquí describe los 4 tipos de diferentes, digamos, reacciones. Cuando se lanza la palabra, hay diferentes reacciones, 4 reacciones en el momento que se predica el mensaje de la salvación. Dice el versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios. Jesús dijo que el contenido de esta parábola tenía que ver con la descripción de lo que es, según lo que dice la Escritura, el misterio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el misterio del reino de Dios en el Nuevo Testamento, en el momento que el Jesús está predicando, se desconocía. La gente no tenía ni idea. Se escuchaba hablar del reino de Dios, pero ellos no sabían qué era eso del reino de Dios. Y entonces Jesús tiene que mostrar la parábola para darle la revelación. Lo que pasa es que nosotros en este momento ya conocemos mucho más, pero ellos en ese momento no tenían la Biblia. En ese momento obviamente no estaba el Nuevo Testamento. Cuando Jesús está con ellos no conocen lo que es el misterio del reino. Ellos estaban esperando un Mesías, ellos estaban esperando un Salvador. Pero aquí viene una pregunta bien interesante y es, ¿en qué consiste el misterio que ahora nos es revelado? Vamos a estarlo mirando. Está diciendo la parábola entonces que el reino de Dios no sería manifestado de una forma visible en el mundo mientras Jesucristo estuviera con ellos. Los judíos esperaban ese Mesías, esperaban un hombre que llegara, mejor dicho, con toda la pompa, llegara con todo el esplendor. Ellos no tenían ni idea. Ellos estaban pensando que, así como Satanás había dicho a Jesús que les iba a dar a conocer el reino, y eso lo estaba mostrando, que si Jesús quería conocer el reino, entonces que tenía que postrarse ante él y que todo iba a ser dado. Entonces ellos tenían una idea vaga que tal vez el reino eran cosas estoposas, pero no era así. Este libro de Marcos, cuando nosotros estudiamos, que lo vamos a estar analizando en cada una de las lecciones, nos muestra diferentes tipos, digamos, de ilustración en lo que tiene que ver con el reino. Esta parábola que estamos mirando aquí, la parábola del sembrador, nos muestra en primera instancia cómo es que llega el reino de Dios a los corazones de los hombres. Entonces entendamos lo siguiente. El reino de Dios no es una autoridad que llega a gobernar una nación, como en este caso Israel, sino que el reino de Dios llega para conquistar el corazón de cada persona. Dios comienza a establecer su reino en cada corazón. Cuando tú abres tu corazón para recibir al Señor Jesucristo y reconocerlo, reconocer su señorío, el Señor establece su reino dentro de la vida de cada uno de nosotros. Esta parábola nos va a enseñar cómo es que ese reino comienza a tomar autoridad en nuestra vida. Cómo esa palabra que es sembrada durante nuestra vida, cada vez que vamos capacitándonos, cada vez que nosotros vamos recibiendo la palabra, el reino de Dios se va estableciendo en nosotros. Pero muestra en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, muestra otra parábola que la vamos a estudiar en su momento, que es la parábola de la semilla, que es algo que crece en secreto, es algo que está dentro del corazón y que en la medida que la persona va creciendo espiritualmente, esa persona va desarrollándose y va mostrando cada vez más el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y muestra otra parábola que está en Marcos capítulo 4, verso 30, que es la parábola de la semilla de mostaza, que muestra que aunque esa semilla es tan pequeña, en la medida que comienza a desarrollarse, que es tan insignificante, es una semilla tan pequeña, al final esa semilla crece tanto que sorprende. Y eso es lo que nos quiere mostrar en ese momento que estudiamos esa parábola. Es tan pequeño, o sea, comienzas con cosas tan pequeñas de Dios, pero que tú vas alimentando, tú vas nutriendo eso hasta el punto que crece tanto. Es decir, Dios dentro de nosotros va desarrollando ese carácter, Dios va cambiando nuestra vida hasta el punto que vamos a quedar sorprendidos y la gente va a quedar sorprendida. Esas parábolas muestran entonces las diferentes etapas, cómo se conoce, cómo va creciendo y cuál va a ser el resultado del crecimiento de esa semilla que está en nuestro corazón. Y esto nos lleva entonces a ir analizando otro punto y es poder entender lo que es la semilla. La semilla hace referencia a la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Dice en Marcos capítulo 4, verso 14.
que el sembrador es el que siembra la palabra. El reino de Dios, escúchenme por favor, el reino de Dios comienza con la predicación de la palabra. Es por eso que nosotros debemos confiar en la predicación de la palabra más que cualquier otra cosa. Si hay algo en lo cual nosotros tenemos que centrarnos y prestar mucho énfasis en nuestra vida, es en la predicación de la palabra. Porque la palabra es la semilla de Dios y tú tienes que llenarte. Yo tengo que llenarme mucho de la palabra de Dios, de la semilla. Por eso es que cuando tú escuchas un mensaje, ese mensaje tiene que ser centrado en la palabra de Dios. Por eso es que no podemos nosotros ponernos a mensajes donde nos están hablando testimonios y las obras que hizo fulano de tal y los viajes y los libros y los CDs y las canciones que ha escrito y una cantidad de cosas, los viajes que ha hecho. No, eso no es, porque realmente lo que edifica a una persona es la palabra de Dios, es esa semilla. Y cuando tú te expones a la palabra, tiene que ser a eso, que tú vas a un lugar, que tú escuchas un mensaje para que te llene de la palabra de Dios, porque tú sabes que es la semilla, y esa semilla es la que cambia nuestras vidas. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. Tú ves una semilla y la ves pequeñita y tal vez no ves nada, pero cuando tú siembras esa semilla y tú comienzas a ver cómo germina, es una semilla que tiene vida, no está muerta, tiene vida. Y esa semilla, en la medida del tiempo y de acuerdo al tipo de fruto que sea, pues va a desarrollarse mucho más rápido una que otra. Pero esa semilla como tal, una semilla, tiene vida. Lo mismo sucede, mis amados, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que tiene vida y que tal vez tú no veas nada al principio, que tal vez tú le predicas a tus familiares, le predicas a tus hijos y tal vez no ves que pase nada, pero si tú estás dando la palabra de Dios, esa palabra tiene vida y como tiene vida, tarde que temprano va a crecer, va a germinar y va a dar fruto. Por eso una de las cosas que más tenemos que centrarnos nosotros es eso, a sembrar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios, a que tú direcciones a las personas a que lean la palabra de Dios, porque cuando leen la palabra de Dios es la semilla de Dios y hay una esperanza que esa semilla va a tener vida y que va a cambiar a las personas. Romanos capítulo 10, verso 17, ustedes conocen este pasaje y allí Dios nos muestra cómo es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Allí es donde está la oportunidad de demostrar el poder de Dios que va a producir un fruto. Mis amados, lo más importante, y Jesús aquí lo que está destacando es la semilla. Más que el sembrador, lo más importante es la semilla. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23, dijo lo siguiente. Siendo renacidos. ¿Siendo qué? Renacidos. ¿Pero renacidos de qué? Mire que esto es interesante lo que el Señor habla aquí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, escuchemos por favor. Notemos que el grano es igual que lo que uno ve en la parte natural, es lo que sucede en la parte espiritual. El grano como tal, la palabra como tal es buena. La semilla, cuando tú siembras la palabra de Dios, es lo mejor que puedes sembrar. El problema para que vengan los resultados no tiene que ver con la semilla como tal, porque de hecho la palabra de Dios es buena. Aquí lo que tiene que ver para que tengamos resultados tiene que ver es con el terreno donde se siembra la semilla. Entonces partamos de una base. El problema no está en la semilla. Cuando tú estás predicando la palabra de Dios, cuando tú estás recibiendo la palabra de Dios, el problema no es la palabra. En esta noche, por ejemplo, se está predicando una palabra y el problema no es la palabra. El problema es el tipo de terreno que está recibiendo esa semilla, que está recibiendo la palabra. ¿El sembrador quién es? Aquí nos lo ilustra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 37. Nos muestra algo que es bien interesante. Escuchen por favor. Dice que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Aquí en este caso, el que está sembrando la semilla, el que está hablando, es Jesús. Pero es legítimo decir, escúchenme por favor, que cualquier pastor, cualquier misionero, cualquier evangelista o cualquier creyente que predique la palabra de Dios también es el sembrador. Cuando tú le predicas la palabra de Dios a alguien, tú estás actuando como el sembrador. Esto que estoy haciendo en esta noche como pastor es sembrando la palabra de Dios y yo lo que estoy haciendo es eso, cumpliendo las veces de un sembrador. El libro de Marcos capítulo 4 verso 14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra.
Por lo tanto, tú y yo, cuando ejercemos esta función de predicar la palabra, estamos siendo sembradores. Y la labor del sembrador, escúcheme con atención, la labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas. Tú y yo no podemos, digamos, como frenar o bloquear, porque no, ¿qué tal no reciban la palabra? No, es que ellos están tan duros. No, nosotros tenemos una función básica y primordial dentro del reino de Dios, y es sembrar la palabra a todo tipo de terreno. Ahora, es cierto, porque lo hemos experimentado, seguramente tú también, que produce mucha tristeza cuando nosotros, digamos, pensamos que hemos sembrado mucha semilla y que con toda la semilla que hemos sembrado debiese ser mucho más las personas que estarían buscando de Dios en este momento. Si tú te haces como esa pregunta, ¿a cuántas personas tú le has venido sembrando la palabra de Dios? ¿Y cuántas de ellas verdaderamente han aceptado la palabra de Dios? ¿Y cuántas de aquellas que han aceptado verdaderamente están caminando en las cosas de Dios? Tú dirías, la verdad el resultado ha sido como muy bajito. Yo le he predicado a mis familiares, le he predicado al uno, le he predicado al otro, y la verdad no. Y pareciese que se ha sembrado en vano. Pareciese que esa semilla como que se perdió. Pero llegará el momento, escúchenme por favor mis amados, que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por lo que hemos hecho con esta labor. A ti no te debe afanar el fruto, el resultado de eso. Tú y yo lo que tenemos que tener como misión central es sembremos la palabra de Dios, sembremos la palabra de Dios. A eso fuimos llamados, a ser sembradores. Eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia. Pero vamos a mirar cuáles son esos 4 tipos de terreno, cuáles son los 4 tipos de suelo, cuáles son los 4 tipos de corazones del ser humano que están ahí donde la semilla llega, y vamos a ver cómo es que ellos actúan. Aquí se mencionan 4 tipos de diferentes, digamos, corazones, diferentes formas de ellos recibir la palabra. Y aquí se trata entonces, más que de la semilla, se trata del oyente. 4 tipos de oyente. La semilla, repito, es la misma para todos los casos. La diferencia es el rendimiento, la diferencia es el resultado. Y ese resultado depende del terreno, del suelo, del lugar donde es la semilla sembrada. ¿Y cuáles son esos 4 tipos de terreno? Vamos a mirarlos. Esto para el tema de hoy es qué tipo de terreno somos. Vamos a revisar, mis amados, entonces, qué tipo de terreno somos nosotros. Hay una ventaja que quiero decirles de antemano, que si por alguna razón no estamos en el terreno ideal, podemos entrar a hacer los cambios. El primer terreno que encontramos es el que dice la palabra, que es la que cayó junto al camino. Esta palabra que dice junto al camino son esos senderos que se dan, que de tanto pisarlos, porque es por las laderas por donde pasan las personas, es un terreno que se vuelve duro y que, digamos, la semilla cae ahí, pero que no se hunde en el suelo, porque el suelo es tan duro que la semilla no penetra. De modo que la semilla cae en ese terreno que es junto al camino, y entonces las aves vienen, y las aves sencillamente, como la semilla está ahí de una forma superficial, entonces se pueden comer esa semilla y no hay ninguna señal de vida. Se perdió esa semilla, se tiró la semilla, pero como el terreno es tan duro, vienen las aves y se llevan la semilla, se comieron la semilla. ¿A qué hace referencia esto? Escuchen con atención, por favor. Este terreno de junto al camino, estos oyentes de junto al camino, estos corazones de junto al camino, son personas insensibles. Son como ese sendero que, como ya ha sido pisado por muchos, ¿verdad? Como ya muchos han pasado por ahí, entonces están sus corazones muy reacios, sus corazones están muy duros. Han rechazado muchas veces la palabra de Dios. Y de tanto rechazar la palabra de Dios, entonces al final sus corazones quedan endurecidos. Son personas que han tenido experiencias, pero que nunca han entregado su corazón verdaderamente al Señor. Son personas que tienen conciencias completamente bloqueadas. ¿Y qué es lo que bloquea la mente de una persona? ¿Qué es lo que endurece el corazón de una persona? Y lo que endurece el corazón de una persona se llama el pecado. Son personas que están tan cerradas, sus corazones están tan duros que no quieren ser expuestos a la palabra de Dios. Entonces ni siquiera quieren escuchar la palabra de Dios. Y si escuchan la palabra de Dios, como que les pasa derecho, como que entra por un oído y sale por el otro oído. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy duros.
Es gente que dice que ellos no necesitan nada. Ellos son aquellos que se sienten autosuficientes, aquellos que se demuestran indiferentes ante la palabra de Dios, ante la predicación de la palabra de Dios. Para ellos son aquellos que dicen que no, esto de las cosas de Dios, eso del evangelio, esas son cosas ridículas, que eso son cosas inútiles, que hacen perdiendo el tiempo escuchando la palabra de Dios, que más bien se pongan a hacer otras cosas, que no pierdan el tiempo en esas cosas. Cuando tú escuchas personas así, son personas de este tipo que dice junto al camino. Y en todo caso, de estas personas junto al camino, Satanás no tiene ninguna dificultad para venir y quitarle la semilla que ha sido sembrada. Porque como está tan encima, viene y se lleva esa palabra. Se perdió esa semilla. Pero viene otro tipo de terreno que es en pedregales. ¿Qué quiere decir esto en pedregales? Quiere decir que es una tierra un poco profunda, que es de cierta manera superficial, que hay un poquito de tierra que está extendida sobre una roca donde no hay humedad, donde no hay nutrientes. Entonces son semillas que en principio germinan un poquitico y comienza a salirle un poquito de tallo. Empiezan a germinar, pero no pueden echar raíces. ¿Por qué no pueden echar raíces? Obvio, porque están después de que pasa ese poquito de tierra que está encima, lo que encuentran abajo es una piedra. Entonces la raíz no puede penetrar, no puede bajar. ¿Y qué pasa? Que viene el sol y quema esa pequeña plantica que comenzó a crecer. ¿Qué nos ilustra esto? Lo que nos ilustra son personas que reciben la palabra de una forma superficial. Son personas que escuchan la palabra de Dios, que van a una iglesia, que te escuchan que tú le hables porque en ese momento están pasando alguna necesidad, porque son personas que son emocionales, porque solamente se dejan guiar por los sentimientos, pero no tienen una convicción profunda ni una convicción sincera de buscar verdaderamente las cosas de Dios. Buscan las cosas de Dios porque quizás tienen algún problema, porque tienen alguna dificultad. Entonces tú vas y hablas con ellos y en ese momento que tiene una enfermedad, en ese momento que está pasando una crisis, en ese momento que está pasando una situación difícil, entonces como que sí escuchan las cosas de Dios. Ay, sí, por favor, y ore por mí. Sí, pero son muy superficiales. Por eso cuando ellos se encuentran frente a la oposición, frente a la persecución, frente a la crisis, frente a una realidad, como no ven resultados inmediatos, como piensan que solamente hacer una oración y ya, Dios tiene la obligación de bendecirlos, porque piensan que solamente con que yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga, y como no vieron el resultado de una vez, entonces sencillamente se vuelven al mundo. Están en pedregales. Y viene el tercer tipo, el tercer caso, que es la semilla que cayó entre espinos. Esta es una semilla, y aquí hay que prestar mucha atención en esto, porque podemos fácilmente ser engañados. Las apariencias pueden engañar. Aunque esta semilla comienza a germinar, y aparentemente se ve un crecimiento, aparentemente se ve que que va a dar un buen fruto. Lo que sucede es que a posterior las espinas comienzan a oprimirlo de tal forma que ahogan el fruto y no deja que verdaderamente lleve el fruto que se espera. ¿Qué representa esto? Cuando la semilla que se sembró en terreno, que parecía que aparentemente estaba muy dispuesto, es decir, que el terreno estaba limpio, pero no estaba tan limpio porque allí habían algunos espinos. Y dice la escritura en Lucas capítulo 8, verso 7, dice que los espinos nacieron junto a ella. O sea, crecían las espigas, crecía el fruto, pero también estaban creciendo los espinos. Y esta es una ilustración muy clara de personas que comienzan las cosas bien, pero que comienzan poco a poco a tratar de desplazar a Cristo, que comienzan a quitarle el lugar supremo que le corresponde al Señor, y eso va comenzando a ahogar la palabra. Al principio estuvieron muy dispuestos, pero se comenzaron a dejar llevar de muchas cosas. Cosas como cuáles, por ejemplo, los intereses personales, por ejemplo, las preocupaciones. Entonces están en las cosas de Dios, están en la iglesia, están escuchando la palabra de Dios, pero están más preocupadas, están más nerviosas, están más como tensionadas, están preocupados más por las cosas de la vida. O sea, sí estoy aquí, pero es que yo necesito solucionar mi problema de comida, qué voy a comer, qué voy a beber, con qué me vestiré. Y están más pensando en los afanes de este mundo que verdaderamente vivir una vida cristiana, una vida auténtica. Pero también, ¿qué son esos espinos que van ahogando?
Y la Biblia muestra de las riquezas. Las riquezas son personas que están más interesadas por enriquecerse, que buscan entretenimiento, que buscan placer. Y noten que Jesús se refiere con un término que dice que los engaños de las riquezas, porque las riquezas engañan, porque se muestra de una manera, digamos, como de cierta manera engañosa, que siempre quiere ofrecer cosas y entonces la gente se enfoca en las cosas materiales, en las riquezas, y cuando se dan cuenta eso era solamente vanidad, solamente era un espejismo, porque nunca llegaron a cumplir sus promesas. Y cuando tienen algo, entonces quieren tener más y más y más y nunca pueden satisfacer sus necesidades. Las riquezas son un engaño. Pero también dice la Biblia que hay deseos de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Hay gente que está muy inquieta, gente que no echa raíces, gente que hoy está aquí, mañana está en otro lado, no permanece mucho tiempo en un solo sitio, sino que comienza a buscar un rumbo por aquí, otro rumbo por allá, no tienen un rumbo fijo, viven de experiencias en experiencias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa semilla comienza a secarse, esos tallos comienzan a crecer, pero comienzan a marchitarse. De tanto plantar una matica de un lado a otro y lo cambias de acá y luego lo pasas para el otro lado, luego lo pasas para el otro lado. Cuando te das cuenta, esa plantica está seca, se ha dañado, se ha marchitado. ¿Por qué? Porque no se estabilizan, porque están buscando emociones y entonces están buscando una iglesia perfecta y no la van a encontrar. Están buscando un pastor perfecto y nunca lo van a encontrar, porque todos tenemos defectos, porque no hay iglesias perfectas. Entonces, si no es una cosa, no es otra cosa y no se estabilizan. Son aquellas que comienzan a crecer, pero los espinos, los conceptos, la dureza de su corazón, el que a mí no me parece esto, el dudar de muchas cosas, el comenzar a cuestionar todo, eso hace que los espinos comiencen a ahogar verdaderamente la buena semilla, el buen fruto que iba a dar, y por causa de todo eso terminan la vida sin tener resultados. Y entramos al último caso, que es el terreno que está bien preparado. Y no solo que la semilla germinó, sino que creció. Y no solamente que creció, sino que dio su fruto. Y un fruto pleno, un fruto completo. Y aquí hay una gran diferencia que tenemos que entrar a mirar. Dice la Biblia en Marcos capítulo 4, verso 8, dice que produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón, con un deseo verdaderamente de buscar las cosas de Dios. Son aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Son personas que están dispuestas que pase lo que pase en su vida, que a pesar de las circunstancias que estén atravesando, ellos quieren permanecer ahí firmes. A pesar de los momentos que han atravesado, de los sinsabores de la vida, de los golpes que la vida le ha dado, ellos permanecen firmes en las cosas de Dios y ellos van a producir fruto. Ahora, escúchenme en esto. Aunque muchos parecieran que el trabajo que se hace no da resultado a los ojos humanos, el reino de Dios va a ir comenzando a desarrollarse en la vida de esas personas y va a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Los demás de pronto los critican y dicen, pero es que yo cuánto tiempo y yo no le veo resultados. No te preocupes por eso. Tú simplemente haz la voluntad de Dios, simplemente camina como Dios manda, ten un corazón dispuesto, un corazón sensible a las cosas de Dios, haz los cambios que tengas que hacer, esté dispuesto a tomar los correctivos en su vida, a dejar lo que no le agrada a Dios, a comenzar a adoptar todo lo que Dios dice que tenemos que hacer y te vas a dar cuenta que el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. En este tiempo, como en el tiempo donde el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra, se caracterizaba por eso, por personas que medían el fracaso o el éxito de acuerdo a los resultados externos. Habían personas que rechazaban el hecho de compartir la palabra de Dios porque no veían resultados. Y uno se podría poner a analizar los resultados, por ejemplo, que tuvo Noé. Tanto tiempo que estuvo predicando Noé, cerca de 120 años, para que finalmente 8 personas fueran salvas. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Jesús? ¿Y cuántas de esas personas a las cuales Jesús le predicó tenían su corazón duro? Y a pesar de que estaban con Jesús y que veían milagros, esas personas que un día estaban con Jesús, al otro día estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Y muchos dicen, no, Jesús tuvo un ministerio que fue de fracaso. No fue de fracaso, mis amados. ¿Por qué? Porque la semilla quedó ahí.
y aquellas personas que recibieron la palabra siguieron prolongando el evangelio hasta el día de hoy. Nosotros hoy reunidos en una sala virtual estamos hablando de Cristo. ¿Usted cree que fue un fracaso? Para nada. Fue un éxito completo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Aunque no veamos resultados inmediatos, sepamos que si hay un corazón dispuesto, un corazón abierto para el Señor, tarde que temprano los resultados van a venir. Y claro, seguramente que todo esto va a tener sus enemigos. Seguramente que Satanás no va a quedar contento viendo cómo creces espiritualmente, viendo cómo crezco espiritualmente, viendo cómo la iglesia va creciendo y la iglesia se va fortaleciendo. Él va a buscar diferentes maneras. Hay algunos enemigos, vamos a citar 3 enemigos en esta noche, que quieren venir a robar eso, a robar la semilla, a robar el fruto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no olvidemos que el Señor también pasó por lo mismo. Él también vivió en su momento circunstancias donde las personas con el mismo Jesús, viendo milagros y lo demás, y la gente no creyó en Jesús. Entonces, si te rechazan a ti, si me rechazan a mí, tranquilos, es parte de lo que está contemplado, que Dios lo sabe, y por eso nos da esta parábola. La parábola entonces nos muestra que hay cosas que impiden. Marcos capítulo 4, verso 15, dice que enseguida vino Satanás y quitó la semilla que fue sembrada en los corazones. Entonces la palabra nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra de Dios se arraigue en nuestros corazones. Y él busca la manera que las personas no escuchen la palabra de Dios, que las personas no entiendan la palabra de Dios, que las personas se duerman en los mensajes para que el mensaje de Dios no llegue y cambie sus vidas. Pero también nos muestra Marcos capítulo 4, verso 17, nos muestra que la tribulación o la persecución por causa de la palabra hace que se aborte el proceso que Dios tiene en la vida de las personas que están escuchando el mensaje. También vemos la oposición en el mundo, que constantemente entonces nos quiere llenar de problemas, de dificultades, de angustias, nos quiere sacar metiéndonos en compromisos y cosas para que nosotros no escuchemos la palabra de Dios. El mundo siempre va a querer arrastrarnos para que estemos ocupados de una noche como esta, entonces que no estemos escuchando la palabra, sino que estemos distraídos. Muchos podrían haber estado en este momento, pero no están porque seguramente se dejaron llevar por las cosas del mundo y prefirieron y hicieron una cantidad de cosas para decir, no, mejor yo como que estoy viendo este programa de televisión o estoy en esta actividad y yo no voy a escuchar la palabra de Dios. El mundo busca eso, distraernos a través de los medios y lo demás para que nosotros nos enfoquemos en eso y nos olvidemos de las cosas de Dios. Otro de los enemigos de la palabra son nosotros mismos, nuestra propia naturaleza humana que nos arrastra para eso. Dice la Biblia en Marcos capítulo 4, verso 19, que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, entre otras cosas, son las que hacen que nosotros, digamos, nos alejemos de las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo importante en esto? Para ir ya aterrizando el mensaje. Lo importante de esta parábola, ya sabemos que no es el sembrador, ya sabemos que lo importante, lo crucial es la semilla. Pero ¿cuál es el objetivo que Dios nos está mostrando a través de esta parábola? ¿Qué es la aplicación y la enseñanza que nos deja esta parábola? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es el fruto, mis amados. Es a donde tenemos que apuntar, el fruto. Mira, si tú escuchas mucha palabra, si tú llevas muchos años, que no sé cuántos años lleves en la vida cristiana, tú sabes cuántos años llevas caminando en las cosas de Dios. Y tú puedes estar recibiendo aquí personas que pueden llevar, no sé, 5 años, 10 años, 20 años, no sé, quizás 30 años escuchando la palabra de Dios. Otros tal vez llevan algunos meses. Aquí el tema no es qué tanta semilla tú tengas. Aquí el tema es los frutos que tú estás dando de esa semilla. El enfoque central, lo principal de esta parábola, lo importante se llama el fruto. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar trabajando. ¿Qué fruto? Si tú te preguntaras en esta noche, ¿qué fruto estás dando? ¿Será que tú puedes decir, yo estoy dando fruto en este momento? Porque si no estamos dando fruto, mis amados, entonces toda la palabra que nosotros tengamos simplemente es teoría. Y eso no nos va a ayudar para mucho. Aquellos que afirman que han recibido la palabra de Dios, tienen, o mejor, tenemos que estar produciendo fruto. El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros estamos recibiendo palabra, pero no estamos dando fruto, entonces nos estamos convirtiendo igual que los fariseos de la época del Señor Jesucristo.
Nos estamos convirtiendo igual que los religiosos de esa época. Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Seguramente que los que estamos aquí llevamos ya algún tiempo en la iglesia. Dios espera que toda la palabra que nos está dando, si es que tenemos un corazón dispuesto, si es que somos un buen terreno, lo más seguro es que la semilla que Dios nos está dando es una buena semilla y que si es verdaderamente está cayendo en un buen terreno, entonces nosotros tenemos que estar dando fruto. ¿Qué fruto? Lo que nos muestra Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, que nos habla del fruto del Espíritu Santo que ya tenemos que estar evidenciando. El amor, ustedes lo conocen, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son características que nosotros tenemos que estar dando. Si tú estás dando eso, si yo estoy dando eso, si estamos teniendo esos cambios, si ese tallo está creciendo y nosotros estamos mostrando eso, quiere decir que la importancia del mensaje de Jesús está entrando a nuestro corazón y está generando un fruto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, del verso 15 al verso 20, dice que por sus frutos nos conocerán. ¿Cómo saber que nosotros somos buen terreno? El título hoy en forma de pregunta, ¿qué tipo de terreno somos? Si tú crees que eres un buen terreno, entonces lo más seguro es que tú estás dando buenos frutos. Si no estás dando los buenos frutos, entonces tenemos que revisar, porque posiblemente nuestro terreno es junto al camino, nuestro terreno puede ser en pedregales o nuestro terreno puede ser en espinos. Nosotros tenemos que revisar eso. Pero les dije al principio, una buena noticia es que si tú te das cuenta de una forma, tú no necesitas preguntarle a nadie, tú solamente puedes revisar esto en tu vida, porque una de las características de las parábolas es que la parábola lo confronta a uno mismo. Dios, Jesús, nos lleva a que nosotros nos metamos en la parábola. Y para que nosotros revisemos, bueno, vamos, esta parábola está hablando de lo que sucedió en esa época, le está hablando a los discípulos, pero también me está hablando a mí hoy. ¿Qué fruto estoy dando? Escúcheme, si no hay fruto, tampoco nosotros podemos afirmar que haya una nueva vida, un nuevo nacimiento, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Ojo con eso, mis amados. Tenemos que estar dando fruto. La meta es dar fruto. En otras palabras, mucho más sencillas todavía, la meta es que nosotros estemos teniendo un cambio de vida, obviamente para bien. La clave para entender esta parábola, que es la esencia de esta parábola, es la meta, es dar fruto. ¿Estás dando fruto? Hoy, al día de hoy, tú que te revisas, tú puedes decir, yo estoy dando fruto. Porque si no estás dando fruto, entonces la semilla cayó en pedregales, cayó en espinos. Y fíjense que aquí hay algo importante que a veces nos confunde, porque hubo pedregales donde comenzó a germinar algo. Hubo espinos donde comenzó a dar algo. Y la gente se ha quedado conforme en eso, diciendo, yo estoy ahí, yo estoy dando fruto, sí, yo tengo un tallito pequeño, sí, yo estoy ahí, pero no son auténticos creyentes. Recuerde que al final, los únicos que van a sumar, los únicos que van a contar, fueron aquellos que tuvieron un buen terreno y donde la semilla vino y dieron fruto. Y eso es lo que estamos mirando. Ese fruto es lo que tenemos que nosotros comenzar a dar. Ahora, todos hemos oído muchas personas que han hecho una profesión de fe, que han hecho una oración de fe, pero que sus vidas no han cambiado. Hay personas que posiblemente, no sé si hay alguien aquí en la sala que lleva mucho tiempo y que hizo una oración de fe, pero que su vida honestamente delante de Dios no ha cambiado. Yo quiero decirles que posiblemente fue una profesión dudosa, una salvación entre comillas, porque realmente no hubo una verdadera salvación. Una verdadera conversión de una persona se tiene que ver por los frutos. La parábola nos enseña también que existen diferencias aún en aquellas personas espirituales fructíferas. Aquí ya entonces vamos a entrar a un terreno que es el terreno crucial. Vamos a suponer que hemos nacido de nuevo. Pero si tú has nacido de nuevo, ¿qué tipo de fruto estás dando? Marcos capítulo 4, verso 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Ok, vamos a suponer
que los que estamos aquí en la sala somos buena tierra, que estamos dando fruto. Dice, los que oyen la palabra y la reciben. Muy bien. Y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Fíjense que dentro de los frutos, ya hablamos de las personas de buen terreno, hay personas que dan al 30, al 60 y al 100 por uno. Pregunta, ¿tú en cuál de esos tres grupos estarías calificado? ¿30, 60 o 100 por uno? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué porcentaje te puedes calificar? No me digas, tranquilo. Solamente como que hagas un autoanálisis en esta noche y revises en qué parte está. Ahora, no todos los cristianos, noten lo que dice la parábola, experimentan el mismo grado de fructificación. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se experimenta el mismo grado de fructificación si es que la semilla es buena y es la misma semilla para todos? ¿Por qué será entonces que a pesar que somos buen terreno, por qué la parábola nos dice y todos de buen terreno dieron fruto al 100 por uno? ¿Por qué hay 30, por qué hay 60 y por qué hay 100? ¿Y por qué tú hoy estás calificado no en el 100% sino el 30 o el 60 posiblemente? ¿Saben por qué razón? Porque eso tiene que ver mucho en la disposición del corazón. ¿Cómo nosotros podemos dar un fruto al 100 por uno? Yo quiero que por favor, ahí donde tú estás, si estás con tu cámara, levante la mano si tú quieres dar el fruto del 100 por uno. ¿Cuántos quieren estar al 30%? Bajen un momentico, hagamos el ejercicio. ¿Cuántos quieren estar al 30%? Al 60%. ¿Cuántos quieren estar al 100? Al 100 por uno. Eso es lo que nosotros queremos. Ese es el propósito, mis amados. ¿A dónde quiero llegar? Como estamos en un grupo de confianza aquí, tengo que hablarles con mucha confianza. Nosotros no podemos conformarnos con ser, perdónenme, lo voy a hablar con toda sinceridad, en ser cristianos mediocres. ¿Qué es un cristiano mediocre? Que dice, bueno, yo soy cristiano y doy al 30% y me conformo con el 30%. O el 60%. Pues sí, para lo que yo era antes, yo estoy bien ahorita. No, mis amados, no nos conformemos con eso. Yo quiero que nos desafiemos como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Si nosotros nos hemos involucrado en esto, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha escogido, ¿por qué no nos proponemos ser los mejores en esto? ¿No cree que ya es tiempo? Ya esto no es tiempo para estar jugando a ser un cristiano ni aparentar con los demás. Es decir, mire, vamos a hacer un desafío en esta noche. Si nos metemos con Dios, metámonos bien y demos fruto. Dejemos de ser cristianos a medias, que pasamos ahí como los estudiantes mediocres, que pasan ahí raspando. Ay, pero pasé el año. Sí, pero pasó raspando. ¿Por qué no ocupar los mejores lugares? Nosotros tenemos absolutamente todo y ya los que hemos venido durante este proceso, tenemos absolutamente todos los ingredientes para dar resultados, para ser los mejores. Pero aquí para terminar quiero mostrarles algo, porque es que algunos dan al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. ¿Sabe de qué depende? Depende de la fidelidad, depende de la lealtad, depende del coraje y la valentía que nosotros tengamos en la vida cristiana. Depende de la humildad de nosotros para reconocer que necesitamos hacer cambios. Depende de la consagración que nosotros tengamos al Señor. Nosotros podemos dar mucho fruto todavía, pero necesitamos ser fieles y leales al Señor. Necesitamos ser valientes, es decir, nos la vamos a ahogar toda por el Señor. Necesitamos ser humildes en el sentido de decir, yo tengo que seguir haciendo cambios y yo necesito consagrarme para Dios. Es decir, que a mayor fidelidad, mayor lealtad, mayor valentía, mayor humildad, mayor consagración, mayor será nuestro fruto. ¿Qué tal si los que sabemos que estamos al 30 nos proponemos subir al 60? ¿Y por qué no arriesgarnos y lanzarnos al producir al 100 por uno? Mídete, por favor, y compárate con personas, compárate entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Trata de imitar a personas que dan fruto al 100 por uno. Trata de imitar lo que ellos hacen. Hombres y mujeres de Dios que están dando resultados y que tienen vidas transformadas y cambiadas. Traten de caminar, de seguir esas pisadas de personas. Vean los ejemplos de ellos, de lo que están haciendo para que puedan tener un mejor nivel espiritual. La parábola, para terminar, nos enseña también que existen diferentes, aunque entre aquellos cuya vida espiritual es fructífera, existen diferentes entonces frutos. Sí estamos dando fruto, pero yo creo, mis amados y amadas, que podemos dar mucho fruto. Ahora, dice Lucas capítulo 8, verso 15, para terminar, dice lo siguiente.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí viene otro ingrediente. El primer ingrediente para evidenciar la marca de un verdadero cristiano es que da fruto. Si hay una persona que no da fruto, de tajo uno decimos, dudo que sea cristiano. Marca de un cristiano, da fruto. Pero la segunda marca que nos muestra aquí la Biblia es que no solamente que da un fruto, sino que da un fruto con perseverancia. Es decir, es una persona que se mantiene, prueba, dificultades, luchas y ahí se mantiene, sigue perseverando. Aquellos que desisten, aquellos que abandonan, aquellos que por algún tiempo sí dieron fruto, pero que no perseveraron en las cosas de Dios, se duda que sea un cristiano verdadero. El cristiano verdadero da fruto y persevera. Aunque tengamos momentos duros, momentos difíciles, ahí nos mantenemos firmes. El libro de Lucas, capítulo 8, verso 15, dice, mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Muy bien, ya damos fruto. Estamos, digamos, en ese nivel. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? ¿Será que Dios nos demanda algo más? ¿Será que Dios solamente espera que nosotros demos fruto con perseverancia? Y la parábola nos muestra que nosotros en este tiempo somos los sembradores, que hay una responsabilidad. ¿Con quién habrá responsabilidad? ¿Con quién será que nosotros tenemos responsabilidad? Tenemos responsabilidad con nuestra familia, tenemos responsabilidad con el mundo. Fuimos apartados, fuimos separados para el uso del Señor. Recuerda que esta mañana Dios terminaba hablándonos de eso, cuando Pablo dijo ahí en Romanos 1, dijo que él había sido apartado para el Evangelio. Somos apartados para algo, mis amados. O sea, no es solamente dejar de hacer cosas, ya no hago esto, ya no hago lo otro, que eso es importante. Pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Y quiero terminar con esa responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cuál será nuestra responsabilidad entonces? Nosotros como iglesia, cada uno como creyente, tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen. De todas las maneras. De forma ocasional, de forma que nosotros como que busquemos la manera de llevar la palabra, que nos encontremos con esa persona. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación de llevar fruto. Hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Hechos de los Apóstoles 8:4, donde nos muestra que los discípulos, ahí no estaban los 12, no estaban los líderes, sino la gente que había escuchado, de muchos de los que creyeron en el mensaje del Señor Jesucristo, dice que pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Una vez nosotros hemos nacido de nuevo, una vez nosotros nos consideramos que somos un buen terreno y estamos dando fruto y estamos perseverando, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio a otras personas. Esta mañana también Dios nos decía algo importante, que nosotros somos esa sal, somos los que tenemos que provocar sed en los demás, sed del agua viva que es el Señor Jesucristo. Tú y yo fuimos llamados para llevar la palabra de salvación. Si la reciben o no la reciben, eso no es nuestro problema. Nuestro problema es cumplir con nuestra responsabilidad mientras estemos en esta tierra. Y quiero para terminar, por favor, que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 1 hasta el 9. Vamos a estar leyendo. Yo lo quiero leer en la nueva traducción viviente para que nos quede claro en esta noche esa responsabilidad que nosotros tenemos. Escuchen con atención, por favor. Una vez más, estoy en Ezequiel 33:1. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Abre comillas. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. En otra versión dice el atalaya. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Versículo 6.
Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviértele de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les advierte que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Escúcheme, la respuesta de las personas no es nuestra responsabilidad, sino que depende enteramente de cada uno de ellos. Tú y yo vamos a predicar el mensaje. Lo que ellos hagan con el mensaje que nosotros le predicamos es la responsabilidad de ellos delante de Dios. Pero que no quedemos nosotros como irresponsables por no predicarles la palabra de Dios. Nosotros, escúcheme por favor, nosotros no tenemos la capacidad para convertir a las personas. Sin embargo, muchas veces nosotros vamos a ser culpables por no predicarle la palabra de Dios a ellos. Nosotros no vamos a cambiar el método es uno solo. El método es predicar la palabra de Dios. Nunca se nos olvide, mis amados, que la forma correcta para evangelizar es predicando la palabra de Dios. Nosotros no los vamos a traer ejemplo a los jóvenes a través de conciertos, de que salten, de que griten. No, porque hay pastor, ¿y por qué no inventamos algo para los jóvenes? No hay que inventar absolutamente nada. No hay que inventar nada. Ya Dios dio la fórmula y es predicar la palabra de Dios. Lo que va a salvar a los jóvenes, lo que va a salvar a los hombres, a las mujeres, es la verdad de la palabra de Dios. No son ni los conciertos, ni los gritos, ni los saltos, ni las lucecitas, absolutamente nada de eso. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad delante de las personas, mis amados. Yo quiero que por favor tú y yo tengamos en cuenta eso. Dios nos está poniendo como centinelas, como atalayas. Tú y yo somos los atalayas de nuestra familia. Tú y yo tenemos que advertirles a ellos. Por favor, seamos diligentes en eso. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios para llevar el mensaje de salvación. Nosotros somos esos profetas de este tiempo que predicamos la palabra de Dios. No es una profecía humana, es la palabra de Dios. Que si ellos no se convierten de sus pecados, que si ellos no se arrepienten de sus pecados, que si ellos siguen en su maldad, que ellos si siguen en su idolatría, que siguen en su fornicación, que si siguen en su borrachera, que si siguen en su mal comportamiento, que si siguen en sus mentiras, que si siguen en su rencor, en su odio, ellos, si no se arrepienten, van a ser condenados. Tú y yo tenemos la responsabilidad de decirles esa palabra de frente a ellos. Si se molestan o no se molestan, no es nuestro problema. Si cambian o no cambian, no es nuestro problema. Nosotros, por favor, salvemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Hagamos lo que nos corresponde hacer. De ahí en adelante, que se conviertan o no se conviertan, es una labor, y tú lo sabes, es una labor del Espíritu Santo. Pero que en donde vayamos, nosotros seamos ese olor grato, ese perfume grato, que es como quiero terminar en esta noche con unas palabras que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, y permítame lo leo en la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente: pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esa fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿No seremos nosotros, mis amados? ¿No será que Dios nos está hablando en esta noche que nosotros tenemos que llevar ese perfume? Tú vas y predicas la palabra, tú vas con la verdad.
Si aquellas personas toman ese mensaje de la verdad y se convierten al Señor, te van a dar las gracias eternas. Te van a decir gracias. Gracias, papá, porque tú me hablaste. Gracias, mamá, porque tú me hablaste y yo conocí a Dios por ti. Muchas gracias, mamá. Y tú vas a ser como ese perfume grato. Aquellos que quieren cerrarse a las cosas de Dios, entonces te van a censurar de religioso, de fanático, te van a decir una cantidad de cosas. Pero perdóname la palabra, pero ¿qué nos importa lo que nos digan ellos? A nosotros lo que nos interesa es lo que Dios piense de nosotros. Vamos a cumplir nuestra responsabilidad. Ese es el propósito de esta parábola del sembrador. Propósito número 1, que nosotros demos fruto. Propósito número 2, que sea un fruto que persevere. Ya estamos en la carrera. Vamos a ir hasta el final. Hasta que Dios nos llame a su presencia, vamos a mantenernos firmes, por más que vengan pruebas. Pero también, además de esto, hay una responsabilidad que Dios hoy nos coloca una vez más. Y esa responsabilidad es que nosotros tenemos que ser esos centinelas, esos atalayas para advertirle a las personas. La gente se está muriendo por motores. Gente conocida ya se está muriendo. Este COVID está matando a mucha gente. Ya hay gente que tú sabes que conocías, que ya se está pidiendo oración por personas que son familiares de ustedes mismos, que están siendo afectados. Y nosotros muy cómodos, muy callados, diciendo sí, hay que orar. Sí, hay que orar, pero también hay que llevar la palabra de Dios. Hay que confrontarlos, mis amados. Ese es un tiempo. No nos quedemos más callados. Vamos a hacer nuestra labor. Hagámoslo como para el Señor. De Él recibiremos la recompensa. Oremos al Señor en esta noche. Démosle gracias a Dios. Digámosle, Padre, muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos estas verdades que están en esta parábola del sembrador. Dios, que nosotros revisemos primeramente qué tipo de terreno somos. Yo espero, Señor, que las personas que están aquí, que de hecho que si lo están aquí es porque saben y tienen un corazón sensible a las cosas tuyas, que verdaderamente seamos ese buen terreno, Señor, para que la buena palabra tuya, la buena semilla tuya, dé fruto, Señor. Pero también nos queda un interrogante grande, que no podemos conformarnos como lo hemos hecho hasta ahora, de simplemente decir, sí, yo estoy dando fruto al 30%. Señor, tenemos que dar algo más, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que subir ese porcentaje del 30 al 60 y, ¿por qué no, Señor, atrevernos a dar al 100 por 1? Es decir, palabra que recibimos de parte de Dios, palabra que vivimos. Si Dios nos sugiere que hagamos algún cambio en nuestra vida, lo hacemos. Si hay algún área de nuestra vida que no hemos entregado, entreguémoslo. Ya no rehusemos más las cosas de Dios. Ya no vivamos una vida cristiana a medias. Verdaderamente entreguémonos completamente a Dios. Seamos fieles a Dios. Seamos leales a Dios. Seamos personas verdaderamente consagradas a Dios. Demos lo mejor de nosotros para Él. Los años que nos restan de nuestra vida, el potencial, la capacidad, los dones y los talentos, ¿por qué no se los entregamos todos en las manos de Dios? Y digámosle, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. No queremos ya jugar a ser cristianos. No queremos tener una fachada. No queremos tener una apariencia. Simplemente, Señor, queremos ser cristianos genuinos. Queremos dar ese fruto. Pero que no nos conformemos simplemente con ser personas que damos fruto y que perseveramos, sino que a partir de ahora, Señor, con esto que tú nos estás hablando en esta noche, asumamos nuestra responsabilidad con nuestros familiares, asumamos la responsabilidad con el mundo, con las personas que nos rodean. Ya es tiempo de dejar de callar el mensaje tuyo. Es tiempo ya de estar cristianos anónimos, cristianos NN, que la gente ni siquiera sabe que somos cristianos. Este es un tiempo para evangelizar, un tiempo para llevar la palabra de salvación. Llevemos ese mensaje. Si ellos se convierten al Señor, qué bendición, y la gloria es para Dios. Si nosotros le predicamos y no se convierten, ellos tienen una responsabilidad delante de Dios, pero que la sangre de ellos no sea demandada de nosotros. Que Dios no nos demande la sangre de nuestros familiares simplemente por nuestra negligencia, simplemente por quedarnos callados, simplemente por no estorbarlos, por no incomodarlos, por no ser canzones con ellos. No, mis amados, vamos a hacer nuestra labor, vamos a cumplir nuestra misión en esta tierra. Todo esto para la gloria del Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.